gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a quienes no había saludado. Qué alegría, mis hermanos, es poder vernos cada domingo. Creo que una de las cosas que nos ha dado la pandemia es entender el muy alto valor que debe existir para cada cristiano el domingo. La vida de iglesia, la comunión. Qué duro es cuando somos limitados por las circunstancias para poder gozar de celebrar este día como el Señor lo ha instituido. Y que esa gratitud de poder hacerlo nunca mengüe. Yo les soy honesto. Una de las cosas que me ha inquietado con respecto a las noticias y lo que está sucediendo una vez más con el índice de contagios es en primera medida el que se vuelva a ver obstruido este milagro de poder reunirnos. Y yo les pido de verdad que ese sea nuestro mayor temor. Creo que la enfermedad es dura, pero sabemos que el Señor gobierna sobre ella. Sabemos que la muerte en algún momento llegará, pero aquellos que tienen su fe en Cristo saben que hay una morada celestial que les espera. Pero tener que habitar en medio de este mundo caído, sin la posibilidad de usar los medios de gracia corporativos, es algo difícil de sobrellevar. Dios gobierna en todo ello y Él es soberano. Pero que haya de verdad un anhelo y un clamor para que nada de lo que está sucediendo vuelva a interferir con la posibilidad de convivir como hermanos. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a leerlo nuevamente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. Que nuestros corazones respondan de manera diligente, humilde, a lo que hoy nos enseñarás y que podamos ser animados, consolados, exhortados, confrontados por la palabra profética segura, que es tu preciosa palabra escrita. Gracias por este pueblo que se ha reunido en tu nombre y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Gozosos en medio de las pruebas. Hemos estudiado, previo a la primera carta de Pedro, el libro de Habacuc. Y si bien recordamos, Habacuc también nos puso en la escena del sufrimiento. En este caso, el sufrimiento experimentado en el pueblo de Dios por causa de la desobediencia. Todo el dolor que aqueja a aquel que vive separado de Dios, pero cómo Dios utiliza las situaciones, las circunstancias para disciplinar a su pueblo y llevarlo a que se vuelva a Él, para mostrar su justicia al pueblo incrédulo, en unos para salvación y en otros para condenación. Pedro nos habla también acerca del sufrimiento. Y no es casualidad o un accidente que estemos tratando esta carta seguida de Habacuc, pues el tiempo en el que nos encontramos bien nos anima a hacerlo.
Esta carta muestra el sufrimiento que ha de experimentar el creyente por ser fiel a Cristo. Y ese es un sufrimiento que todo cristiano en algún momento tiene que afrontar. Nosotros somos privilegiados en esta nación, al menos en el tiempo presente y particularmente en esta ciudad, porque hoy no estamos siendo perseguidos por causa de Jesucristo, al menos de manera explícita. Pero no por ello podemos concluir que esto no está pasando en otros lugares del mundo. Las circunstancias presentes demuestran que el sufrimiento por causa de la fidelidad a Cristo ha crecido en muchos lugares del mundo. Estamos viendo cómo muchos pastores están yendo presos a las cárceles por predicar en contra de la agenda LGTBI, por llamar lo que Dios llama malo como pecado, por hablar en contra de la homosexualidad y en contra de los demás pecados. Muchos misioneros están siendo decapitados, quemados vivos por predicar de Cristo. Y pareciera que eso no tiene que ver nada con nosotros porque nosotros no lo estamos experimentando. Pero nosotros no podemos ser indiferentes a los males que están afrontando otros hermanos en otros lugares. Muchos en Oriente tienen que ver cómo estampillan a sus propios hijos contra el concreto por no negar la fe en Cristo. Y esto ya está pasando. Pero debemos ser precavidos y entender que aunque acá no está pasando, no significa que en algún momento no vaya a suceder. Tal vez en nuestro presente el sufrimiento por ser fiel a Cristo radica en cosas no tan complejas. Tal vez muchos de nosotros en algún momento tendremos que afrontar el despido de un trabajo al no querer participar o practicar cosas que son contrarias a la Escritura. Y eso es sufrir por ser fiel a Cristo. Porque muy seguramente pasaremos un momento de hambre, de aflicción, al quedarnos temporalmente sin trabajo por no hacer aquellas cosas que se oponen a la Escritura. Otros experimentan el sufrimiento en casa al tener una pareja o esposo o esposa incrédulo y continuamente afrontan discusiones, discordias, persecución y burla porque uno de los dos no cree. Y eso causa aflicción y causa sufrimiento. Otros continuamente experimentan el dolor y la dificultad de tener hijos incrédulos. Y eso trae sufrimiento al tener que permanecer fieles a la palabra de Dios, aunque eso ocasione la molestia de los hijos. Y esos son los sufrimientos propios a los que nosotros nos aquejamos y traen aflicción. Pero también debemos afrontar estas aflicciones pensando en que puede llegar a suceder que nuestras aflicciones cada vez se tornen más complejas. Alguno tendrá que experimentar el sufrimiento de tener que romper una amistad o una relación afectiva que es contraria a la palabra de Dios. Y eso trae aflicción. Esta carta entonces se convierte en un aliciente, en una carta de navegación para todo creyente que sufre por ser fiel a Cristo en el ámbito que cada uno se encuentre. ¿Qué espero con esta sección? Que cada uno de nosotros comprenda que hay razones para gozarnos en medio del fuego de la prueba. Y esto, caminando seguros mediante la fe iniciada y perfeccionada por Cristo, la cual nos garantiza que recibiremos la salvación de nuestras almas. El fuego de la prueba, veremos hoy, es inevitable, y no solo es inevitable, como ya lo hemos aprendido en muchas otras prédicas, es necesario. Pero la misma palabra nos da los elementos para poder caminar en medio del fuego de la prueba. Pedro, en los versículos 3 al 5, ha mostrado todas las características de esa esperanza viva que nos ha sido dada por gracia en Cristo. Esta esperanza está soportada en una herencia que nos ha sido otorgada. ¿Y cuál es esta herencia? La salvación segura, eterna, preciosa y perfecta. Una salvación que es incorruptible, incontaminada, inmarchitable, pues es eterna. Una salvación que está guardada en un lugar seguro, el cielo, y la cual recibiremos con plena seguridad por el poder de Dios que asegura que así será.
Esta salvación entonces ha quedado claro en nuestra mente, no se pierde, porque es un don de Dios que no puede ser dañado ni perdido. Pero entonces, ¿cómo asumir la prueba? ¿Cuál es la duración de la prueba? ¿Para qué son las pruebas? ¿Cuál es la recompensa final que aguarda el creyente? Espero entonces en esta sección que miremos los siguientes aspectos. Cómo nuestra fe se alegra en esa esperanza viva, aún en medio de la prueba. Cómo nuestra fe es purificada y aprobada mediante el fuego de la prueba. Y también cómo nuestra fe, al final de todo este caminar, recibirá la recompensa anhelada, la salvación de nuestra alma. Empecemos entonces a leer las palabras del apóstol Pedro. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Naturalmente hay una conexión con los pasajes anteriores. Es una idea que no podemos cortar, que por razones de tiempo no exponemos completa, pero nos devuelve a lo que el apóstol ya viene enseñando. En lo cual, en aquellas verdades, en aquellas virtudes de esa gloriosa salvación que él ya viene hablando en el versículo 3 al 5, esa herencia preciosa, esa esperanza viva, en esa esperanza viva que es segura, que es inmutable, inmarchitable, incontaminable, en ella nos alegramos. Es en esa preciosa salvación, en esa certeza de lo que Dios ha prometido y ha manifestado gradualmente, pero manifestará plenamente en la segunda venida de Cristo, que el creyente camina alegre, camina gozoso en un mundo corrompido por el pecado. Pero Pedro entonces dice que mientras estamos alegres y felices al tener nuestra mirada puesta en esa preciosa salvación, como peregrinos en medio de este mundo caído, tendremos que afrontar pruebas que nos afligen. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el apóstol, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este pasaje que habla de alegría en medio de la prueba puede ser confuso para la mayoría de personas, pues el cristianismo es la única religión que dice hay que estar felices mientras sufrimos. ¿Es posible esto? ¿Son dos conceptos que pueden ir en la misma frase? Puedo decir, hermano, estoy sufriendo alegremente. Esto no es sencillo para nosotros, pero es lo que está imprimiendo esta carta en la mentalidad de la audiencia. Nosotros gozamos de alegría en este mundo por causa de esa gran salvación, pero mientras nos alegramos en ello, tenemos que encontrarnos con aflicciones, con diversas, no es singular, es plural. Y tiene eco estas palabras con las mismas palabras de Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Consideradlo con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis pruebas de todo tipo. Sería extraño y hasta molesto que en medio de la aflicción un hermano se acerque, hermano, ¿cómo estás? Triste, qué bien, gózate en esa aflicción. Aunque sería extraño, aunque sería molesto para la mayoría, en un sentido es coherente. Porque el creyente debe aprender a alegrarse en el sufrimiento, en el fuego de la prueba. Considerar con sumo gozo cada aflicción. Alegrarnos cuando el fuego de la prueba aparece en nuestra vida. En medio de la alegría que gobierna la vida del cristiano, seremos afligidos por varias pruebas. ¿Escuchó bien? En medio de la alegría que gobierna la vida del cristiano.
Mis hermanos, el fuego de la prueba vendrá. El sufrimiento por obedecer a Cristo es inevitable y, como lo hemos aprendido, es necesario. Pero debemos aprender a alegrarnos en medio de él. Y aunque hay momentos de tristeza que se extienden en el tiempo, una de las alegrías en las que descansamos como cristianos es que éstas nunca gobernarán nuestra vida. Muchas veces entonces vendrá a la puerta el fuego de la prueba, saludará y tendrá una visita breve y se irá. Otras veces no solo tocará la puerta, no solo saludará, entrará, se tomará un café y se irá. Otras veces el café no se le hará suficiente, querrá quedarse a almorzar, a cenar y aún a dormir a nuestra casa más tiempo del que queremos. Y esto es algo que es difícil contemplar y conciliar en nuestra mente. Pero cuando esto pase, el creyente debe aprender a estar alegre en medio de las diversas pruebas, seguro de que la aflicción no podrá gobernar la vida del creyente. ¿Cuál es la duración del fuego de la prueba? El apóstol Pedro dice algo puntual en este texto, dice por un poco de tiempo. Son temporales, no duran para siempre. Y esto debe alegrarnos, pero debe ser entendido en las proporciones de la línea de pensamiento que trae el apóstol. Está haciendo una diferenciación entre una salvación que es eterna y no tiene fin y las pruebas y las aflicciones temporales que no duran para siempre. Pero con respecto a la noción de eternidad, permítame explicar esto. Hay muchas personas que utilizan pasajes como este para decir, Señor, tú dices que la aflicción es solo por un poco de tiempo. Así que te pido que esta enfermedad que me aqueja, que ya lleva días, meses y años, se vaya, porque tú dijiste que esto duraría un poco de tiempo. Oh Señor, estoy pasando por una dificultad económica y tú dijiste que las pruebas son por un poco de tiempo. Por favor, entonces soluciona mi problema económico. No es lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje está diciendo que todas las aflicciones que enfrentemos en este mundo son temporales, pero esa temporalidad puede implicar que tome toda nuestra vida acá en la tierra. Es decir, puede haber una enfermedad que durará poco tiempo en comparación a lo eterno, pero que tengamos que lidiar con ella todos los días de nuestra vida mientras estemos en la tierra. ¿Y significa con esto que Dios ha incumplido a su palabra? No, solo que a nosotros nos cuesta mirar la temporalidad de los sufrimientos presentes en contraste con la eternidad. Y aunque 80, 90 años para nosotros pueda parecer mucho en esta tierra, comparado a la eternidad no es nada. Así que esta es una palabra de ánimo. Sí, toda aflicción es temporal, pero esa temporalidad es distinta en todos. Alguno podrá lidiar con una enfermedad días, semanas, meses. Otro tendrá que lidiar con ella toda su vida. Pero recordando que es algo temporal. ¿Ser fiel a Cristo traerá dificultades? Sí. Algunos empresarios dejarán de devengar los ingresos a los que estaban acostumbrados, otros podrían ir a la quiebra. Y significa que como es algo temporal, entonces Dios en algún momento tiene que retribuirles una gran empresa, restituirles y volverlos a ser prósperos. No. Puede que esta persona, por ser fiel a Cristo, lo pierda todo y muera en esa condición. ¿Significa que Dios incumplió a su palabra? No, la cumplió. Pues ese mal es temporal comparado a la eternidad que nos aguarda en Cristo Jesús. Entonces, las aflicciones vendrán. Son diversas, no son singulares. Uno quisiera, ay, bueno, Señor, ya, yo creo que esta es la prueba
cúspide máxima que tenías preparada para mí, ahora creo que vienen los gloriosos. Son diversas, a veces más seguidas de lo que queremos, más dolorosas de lo que esperamos, pero todas ellas son temporales. Pero ¿cómo caminamos en medio de ellas? Alegrándonos en la salvación que tenemos. Pero dice, si son necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos son necesarias y en otras no. Me identifico con aquellos que en el griego afirman que no está poniéndolo como algo opcional, sino como dándolo por sentado. No es como si dijéramos, si es necesario van a venir las pruebas, sino más bien, por cuanto es necesario, afrontaremos diversas aflicciones. Por lo que es necesario, afrontaremos diversas pruebas. Esto quiere decir que son necesarias y todos las necesitamos. Pero ¿por qué todo creyente necesita el fuego de la prueba? Me encanta como Spurgeon lo escribió. Dice que las pruebas son necesarias porque de lo contrario, nuestra fe sería una fe débil. Si está escuchando bien, hermano, no me equivoqué. Las pruebas, el sufrimiento vendrá porque es necesario. Si no vinieran, nuestra fe es débil. Tendríamos una fe enana, dice el escritor. La fe nunca prospera más que cuando todas las cosas le son contrarias. Las tormentas son sus entrenadores y los relámpagos sus iluminadores. Una nave en el mar no podría marchar hacia el puerto a menos que los vientos soplen con furia y las aguas se agiten. Para que el barco avance necesita viento. Para que el creyente madure en su fe necesita el fuego de la prueba. Pedro utiliza entonces una analogía para sustentar el por qué son necesarias y utiliza una analogía relacionada con el oro. El oro se prueba con el fuego, la fe con el fuego de la prueba. ¿Escuchó bien? El oro se prueba con fuego, la fe con el fuego de la prueba. El fuego deja en evidencia la calidad del oro. Si este es falso, se deshace. Y si hay alguna impureza que acompaña a este metal precioso, quedará deshecha por el fuego, dejando al final solo el oro puro. Y esto mismo en un sentido sucede con la fe cuando es llevada por el fuego de la prueba. Lea conmigo otra vez el pasaje. ¿Qué dice el texto? Aunque ahora por un poco de tiempo, por lo que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué es necesario? Porque hace que la fe crezca, que sea limpiada de impurezas. Lo primero entonces que produce el fuego de la prueba en el contexto de la iglesia y de cada vida en particular es que pone en evidencia toda fe falsa. El fuego deshace el oro falso. El fuego de la prueba expone toda falsa profesión de fe. Y esto lo enseñó Jesús en la parábola del sembrador. Mateo 13, 18 al 22 lo explica. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Son esas personas que escuchan la palabra de Dios y se alegran y dicen qué bonito, qué palabra tan especial. Militan meses, años aún en el contexto cristiano con alegría. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es decir, al venir las dificultades de tener que elegir entre Cristo y las cosas de este mundo, entre ser perseguido o seguir en un estado de comodidad, ¿qué pasará? Tropiezan, se alejan. Una fe falsa, aunque en su inicio parece tan brillante como el oro, nunca estará dispuesta a sufrir o a incomodarse por Cristo. Pues aquellos que poseen esta fe se aman más a sí mismos que a Cristo. Y no estarán dispuestos a sufrir penalidades por seguir a Jesús si eso implica perder sus comodidades, sus posiciones, sus relaciones. Se rehusarán a perder su trabajo, sus bienes, y más bien darán la espalda a Cristo. Y acá hay que hacer una nota aclaratoria para tener un sano balance. No significa que un cristiano fiel con una fe verdadera es el que se hace echar de su trabajo por pararse en el escritorio del jefe a decirle que se arrepienta de sus pecados. No es el que se hace echar, no es el que se hace perseguir de manera irresponsable de sus amigos o familiares, creyendo que con esto está agradando al Señor. No, estamos hablando de ese precio que viene por causa de ser fiel a Cristo, no buscando con ello persecución, pero sí afrontando el sufrimiento por ser fiel al Señor. Entonces es necesario el fuego de la prueba, sí, porque en primera medida expone las falsas profesiones de fe. Pero también son necesarias porque exponen el verdadero peso, la verdadera calidad de la fe que tenemos. Quita las impurezas y mejora a nuestro entendimiento la calidad de la misma. Pues el fuego de la prueba quita todo aquello que no es una fe verdadera. Cuando la prueba viene a nuestra vida por determinación de Dios, porque es Dios quien gobierna sobre todas las pruebas que tenemos que afrontar, lo hace para que el creyente sea purificado, para que sean quitadas esas impurezas que a nuestros ojos parecen ser de Dios y realmente son meros razonamientos humanos. Y al final de la prueba, queda expuesto entonces nuestro estado real. Es quemado todo aquello que no era de Dios y permanece solo el metal precioso de nuestra fe. Y aunque esto es doloroso, es beneficioso, es necesario, trae gran beneficio. ¿Por qué? Porque al final tenemos una fe refinada, libre de impurezas. Pero nosotros, si tuviéramos la oportunidad de escoger entre el fuego de la prueba y quedarnos con una fe inmadura y enana, estoy seguro que todos escogeríamos una fe inmadura y enana. Pero como nuestra madurez no está sujeta a nuestras determinaciones, a pesar del gran temor que le tenemos al fuego de la prueba, Dios con frecuencia nos lleva a Él. Porque aunque a nosotros muchas veces no nos interesase crecer, a Dios sí le interesa que nuestra fe sea purificada y sea perfeccionada. Por eso vendrá el fuego de la prueba a nuestra vida, porque es necesaria para nuestra madurez. Dice también el apóstol Pedro que esta fe
que podrá ser refinada en medio de la prueba, en medio del fuego de la prueba, cuando Cristo venga, será alabada, honrada y elogiada. Recibirá una gran recompensa esta fe. ¿Cuál fe? La fe genuina. ¿Y por qué genuina? Porque Jesús la inicia, la perfecciona y la consuma. Ojo, esta fe de la que está hablando el apóstol Pedro, tú y yo no la producimos. Es una dádiva del cielo. Es un don de Dios. Y por eso será elogiada, porque es la única fe que no es dañada por el fuego de la prueba. Es la única fe que el fuego, en lugar de dañarla, la purifica. Porque es divina. Hebreos 12:2 lo dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esa fe que permanece firme en medio del fuego de la prueba es una fe que es iniciada por Cristo, perfeccionada por Cristo y será consumada por Cristo. Maravillosa fe la que nos ha sido dada. Una fe que aunque nuestras fuerzas flaqueen, aunque la duda arremeta, no será consumida por el fuego. ¿Y por qué? Porque ha sido dada por Dios, es sostenida por Dios, es purificada por Dios y será consumada por Dios. ¿Cuándo? Esto pasará cuando Cristo venga, algo que anhelamos que suceda pronto. Y por esa maravillosa fe es que tenemos segura esta salvación tan grande. Y por esa preciosa fe seremos recompensados, como lo veremos más adelante, con la salvación de nuestras almas. En esa misma línea, Pedro entonces dice: a este Cristo que vendrá por segunda vez, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro reconoce que los creyentes a los que les escribe aman a Cristo sin verlo. Él lo vio. Estos creyentes a los que le está escribiendo no lo vieron, pero creen en Él, lo aman. Esto significa que son doblemente dichosos, pues Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El creyente ya no necesita ver para creer. Cree aunque sus ojos naturales no ven, pues gracias a esta fe que le ha sido dada, ve con sus ojos espirituales y espera esa morada celestial que nos aguarda. Amamos a Cristo aunque nuestros ojos no lo ven, creemos en Él, aunque no fuimos testigos presenciales de muchos de los hechos que su palabra describe. Y esto produce un gozo que no puede describirse con palabras. ¿Ven la diferencia entre llamar a una persona en medio del sufrimiento? Ven, no, alégrate, no dejes que la tristeza te venza, tienes que estar feliz. A decirle a una persona que está experimentando el fuego de la prueba: mira esta salvación que tienes en Cristo. Mira estas gloriosas virtudes de esta herencia incorruptible y coloca tu mirada en ellas para que encuentres ese gozo indecible que no puede describirse con palabras humanas, el cual te traerá alegría en medio del sufrimiento. No es tratar de estar felices mientras sufro, como lo pretende la programación neurolingüística. No tengo frío, no tengo frío, no tengo frío. Está haciendo calor, está haciendo calor. No estoy triste, no estoy triste, no estoy triste. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Eso es absurdo y no tiene sentido.
A lo que esto está llamando es, oh mi Señor, quiero disfrutar en ese gozo que viene como consecuencia de poner mi mirada en esta salvación tan grande que me has dado, en esta fe que purificas mediante el fuego de la prueba. Gracias por la prueba, gracias por el fuego, gracias por el dolor, porque al terminarla, mi fe será purificada, seré más como Cristo. Esta fe será elogiada y honrada. Por eso somos el pueblo de la fe, pues aunque no vemos, creemos. Y esto en el mundo no tiene lógica. Estas palabras tienen alegría para el que ha creído. Porque esto es locura para el incrédulo. ¿Estás sufriendo? No, mira, tranquilo, no te preocupes por lo que te está pasando, mira al cielo, esa morada celestial. ¿Saben qué va a decir el incrédulo? Sí, bueno, muy chévere eso que va a pasar después de la muerte, pero ahora, hábleme de promesas ahora, hábleme de que mi situación va a cambiar, hábleme de que mis condiciones van a mejorar. Ahora. Para el incrédulo esto no tendrá ningún valor. Para el creyente sí, porque nuestra alegría está en los bienes eternos, no en los temporales. Aunque las cosas temporales son necesarias, no son las que rigen la alegría del creyente. ¿Y qué obtendremos al permanecer alegres y gozosos en medio del fuego de la prueba? Al ser refinados como el oro para que nuestra fe crezca y las impurezas sean quitadas. El fin de nuestra fe, la salvación del alma. Ese es el fin de la fe. La salvación, la fe es el brazo que se extiende para agarrarse fuertemente de Cristo y gozar de la salvación de nuestra alma. La fe no es para hacer una cartelera en la casa, pegar la foto de una casa, pegar la foto de un carro y decir, tengo fe que voy a recibir esta casa, tengo fe que voy a recibir este carro. Eso no es fe. Eso es misticismo que ha infiltrado la iglesia de Cristo. La fe no está direccionada a cosas terrenales, la fe está direccionada a la vida eterna. Fe en que el trabajo es mío, fe en que me voy a sanar, fe en que esta deuda alguien la va a cancelar, fe en que voy a poder comprar sin dinero. Esa no es la fe de la que habla la Escritura. Es una fe que tiene un fin, la salvación del alma, que es lo que verdaderamente importa. Pero está diciendo este texto que esa salvación del alma la obtendremos por permanecer firmes en los momentos de sufrimiento. No, este texto lo que está diciendo es que esta fe que es iniciada por Cristo, que es perfeccionada por Cristo mediante el fuego de la prueba, sin lugar a duda recibirá la herencia prometida, la vida eterna. ¿Saben qué nos dice esto entonces, hermanos? Que cuando el fuego de la prueba viene, habrá aflicción, habrá debilidad, habrán momentos en que realmente sentiremos que no somos capaces. Pero gracias a la fe que nos ha sido dada, podremos alegrarnos en medio del fuego de la prueba. Gracias a esa fe que nos ha sido dada, podremos gozarnos en medio del fuego de la prueba. Podremos agradecer el fuego de la prueba porque hará que nuestra fe no se quede enana, que madure, que crezca, que toda impureza sea quitada. Seguros de que aunque llegáramos a experimentar una terrible debilidad, no pondrá en riesgo
la salvación del alma. ¿No trae esto mucha alegría? Porque continuamente el fuego de la prueba parece superar nuestra capacidad. Y superará nuestra capacidad, pero jamás la del brazo que nos sostiene. Experimentaremos terrible debilidad, pero jamás una tan fuerte como para cansar el brazo de Dios que nos sustenta. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esta es la certeza del creyente. El Señor conoce nuestro camino. Nos probará. No es opcional. Así será. Y tampoco es como algunas personas dicen: claro, es que el Señor necesita ponernos a prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Falso. Dios no necesita ponernos a prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. Él permite la prueba para que nosotros conozcamos la condición de nuestro corazón, para que quede expuesta nuestra condición. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Él prueba el corazón. Así que, mis hermanos, de este texto, unido a esa esperanza viva que está exaltando Pedro, y sin querer cortar la idea, pero sin perder los detalles de toda la sección, el creyente debe estar seguro de que el fuego de la prueba vendrá porque es necesario. Pero caminamos seguros de que esta fe salvífica que ha sido iniciada por Cristo, perfeccionada por Él y será consumada en Él, no será consumida por el fuego. Y al final recibiremos la recompensa prometida, la salvación del alma. No hay ninguna prueba con el poder de dañar esta salvación tan grande. Nunca vayas a dudar de esto en medio del fuego de la prueba. Entonces, ¿por qué tambaleamos cuando viene el fuego de la prueba si esta verdad es clara? Si esto es tan claro en la palabra, ¿por qué tambaleamos con tanta facilidad? La respuesta es sencilla, mis hermanos. Porque bajamos la mirada de lo eterno y empezamos a mirar las circunstancias terrenales. Porque dejamos de poner nuestra confianza en esta herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable. Dejamos de confiar en el brazo de Dios que nos sostiene y empezamos a mirar nuestra capacidad para hacer frente a la prueba. Empezamos a mirar las circunstancias y por eso tambaleamos. Pero aunque esto pase, la salvación del alma permanece segura para el que ha creído en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llenarnos de la palabra en medio del fuego de la prueba, porque es esta la que hace crecer nuestra fe, es por el oír la palabra de Dios. Así que cuando empezamos a flaquear y a caer en medio del fuego de la prueba, es porque también está quedando expuesto que se nos está acabando el combustible y necesitamos más de la palabra de Dios para poder gozarnos en medio del sufrimiento. ¿Qué debemos tener claro? Todos estos sufrimientos son temporales. Gloria a Dios por ello. Pero muchos pasarán más tiempo en nuestra vida del que queremos. ¿En qué nos regocijamos? En esta salvación que tiene beneficios pasados, presentes y futuros. Pasados, porque nos hizo renacer a una esperanza viva. Presente, porque gracias a esta salvación el brazo de Dios nos cuida y nos sostiene. Su poder nos sustenta. Pero futura, porque en el día postrero será manifestada en toda plenitud.
Una salvación con beneficios pasados, presentes y futuros. Perdonados del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación eterna que ha de venir. Creyente, no menospreciamos el dolor de la prueba. Duele, duele. Pero recuerda que es temporal y es necesaria. Es para tu bien, es para el mío. ¿Cuántas veces renegamos por lo que Dios permite en lugar de agradecerlo? Lo que Dios hace es perfecto y el fuego de la prueba por el cual nos pase está bien. Termino con esto. Muchos en medio de este mundo caído caminan muy seguros en sus fuerzas, amparados en sus razonamientos, pero nada de eso es útil para la eternidad. Tal vez tu posición, tus bienes, tus ideas te sirvan en cierto sentido para afrontar las dificultades terrenales. Pero sin la fe en Cristo, nadie podrá gozar de la herencia incorruptible, inmutable e inmarchitable que Él da. Fuera de Cristo no hay vida eterna, no hay puertas traseras, no hay otros caminos. Solo Cristo da esta herencia incontaminada. Solo Cristo provee de esta fe que permanece firme en medio del fuego de la prueba. Así que hoy te animo a que clames al cielo para que esta fe te sea dada. No te estoy invitando a que intentes producirla, te estoy invitando a que clames esta salvación que permanecerá firme en medio del fuego de la prueba. Una herencia que nadie podrá dañarte ni quitarte y solo se obtiene por la fe en Jesús, a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que yo soy. Ve a Cristo, mi amigo. Y si no tienes certeza de cuán genuina es tu fe y aún no ha llegado la prueba, no la esperes y más bien dile: Señor, creo que soy de aquellos que ante el fuego de la prueba te darían la espalda. Dame esta fe de la que habla el apóstol Pedro. Una fe que estará dispuesta a permanecer fiel a ti a pesar de las consecuencias. Es interesante cuando leemos a Job y uno ve en los primeros capítulos cuando dice: Dios da, Dios quita. Y uno podría decir: qué gran fe tenía este hombre. Pero no debería impresionarnos que terminando su escrito diga: Señor, ahora me doy cuenta que de oídas te conocía. ¿Cómo fue purificada esa gran fe? Y no significa que tengamos que pasar por cosas como las de Job, aunque algunos pasarán cosas aún peores. No importa el cómo ni la forma, es la certeza de que el Señor conoce nuestro camino y seremos refinados mediante el fuego de la prueba. Pero el Señor nos sostiene en medio de ella. Amén. Señor, muchas gracias por esta carta de ánimo, porque el creyente tendrá que afrontar muchas aflicciones. Y ellas nos recuerdan que somos peregrinos, que acá estamos de paso. Y se convierten en un buen amigo que nos hace anhelar tu regreso. Claro que anhelamos que vengas pronto, primero porque te veremos.
pero ya no tendremos que lidiar más con las aflicciones de este mundo caído. Gracias, Señor, por cada prueba con la cual purificas nuestra fe. Perdónanos cuando hemos renegado, cuando hemos cuestionado, cuando hemos dejado que el gozo y la alegría sean opacados o disminuidos por el fuego de la prueba. Perdónanos también cuando hemos intentado estar alegres en medio de la prueba con un esfuerzo emocional, en lugar de poder encontrar esa alegría al poner nuestra mirada en el gozo indecible de nuestra salvación, la cual obtenemos por aquel que amamos y creemos aunque no lo vemos, por ti, mi Jesús. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos consuela. Pero también te rogamos por aquellos que aún no han puesto su fe en ti, que aún no gozan de esta fe salvífica. Obra, Señor, para salvación, para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.